Bien, buen día. En el siguiente video, pues, les vamos a estar hablando acerca de diversos factores que van a intervenir en lo que es la calidad radiográfica en sí. Este para la clase de control de calidad, ¿verdad? Impartida por el ingeniero Marlon Efraín Anduray. Bueno, comenzando entonces con estos conceptos, o mejor dicho, antes de comenzar con estos conceptos, vamos a hablar un poco acerca de lo que es la calidad radiográfica como sí. Entonces, tenemos que la calidad radiográfica, los clínicos la definen como una interpretación subjetiva de una radiografía. ¿Por qué subjetiva? Porque en ella van inmersos o inmiscuidos varios factores que van a hacer que pues la radiografía sea calificada como como un buen estudio, pues como una buena imagen de alta calidad para su interpretación diagnóstica. Entonces, como mirábamos anteriormente, en videos anteriores, perdón, habíamos definido o hablado de lo que son términos tales como contraste, resolución espacial, ruido y otro tipo de factores, pero orientados más a la modalidad de tomografía. En el caso de hoy vamos a hablar ya más que todo aplicados a lo que son la radiología convencional, es decir, al estar trabajando exactamente con películas radiográficas. Es por eso que nosotros vemos aquí en esta imagen pues parte de la composición de lo que es esta estructura que es la película radiográfica, la cual está compuesta pues por una base de acetato en la cual van pues la base, la emulsión y en la aquí podemos ver en este ejemplo de esta imagen cómo van ubicados pues los haluros de plata eh, en la misma, ¿no? Y aquí podemos ver la disposición de los átomos del cristal de manera cúbica. Esto pues son características ya más inherentes de la película radiográfica, pero quería que pues tuviéramos o que se mencionara de qué, de qué es capaz, ¿no? Esta película. Entonces tenemos que la radiografía es el método de exploración que va a recoger gráficamente las diferencias de absorción de estructuras orgánicas frente a los rayos X. Es decir, aquí entonces estamos tomando en cuenta los diferentes coeficientes de atenuación lineal que van a presentar cada estructura anatómica pues, de nuestro cuerpo. Como por así decirlo, el hueso, la grasa, el agua. O sea, entonces cada uno de estos componentes anatómicos va a representar un nivel de absorción de rayos X o pues en otras palabras va a ofrecer resistencia al paso de los mismos, ¿no? Así como puede ofrecer poca resistencia. Eso lo podemos apreciar claramente en una radiografía de tórax, como nuestros pulmones, al tener mayormente su contenido aire, pues ofrecen baja resistencia al paso de los rayos X, a diferencia de cada una de las costillas, ¿no? Estamos hablando ya de pues estructuras óseas compuestas pues por átomos de calcio. El calcio, al tener un número atómico alto, pues esto significa que va a atrapar más cantidad de rayos X, va a dejar pasar menos rayos X. Hablando un poco acerca de lo que es la resolución, pues aquí vamos entrando en lo que es ya la nitidez de la imagen. La resolución, pues tenemos de dos tipos. En este caso podemos hablar de resolución espacial y de resolución de contraste. La resolución de contraste más que todo hace referencia a la diferencia de tonalidades de grises que vamos a obtener partiendo de cada estructura anatómica que se está estudiando.
Por ejemplo, aquí vemos el abdomen, una radiografía del abdomen, donde hay muchas estructuras con una, eh, una consistencia o histológica pues muy similar, como por así decirlo. Tenemos el hígado, el vaso, los intestinos, el páncreas. Entonces se ven de manera muy, muy similar, o se comportan de manera muy similar con el paso de los rayos X. Es decir, pues se ven prácticamente con densidades eh, radiológicas o tonalidades de grises muy, muy parecidas. Entonces aquí podemos ver una imagen de abdomen con bajo contraste, porque no permite diferenciar pues entre las estructuras del abdomen. Aparte que aquí la paciente se ve que pues era un paciente con muy pues con mucho hábito corporal, es decir, paciente con bastante grasa, ¿no? Bastante obeso, se podría decir también. Mientras que aquí, paciente ya eh, con menos cantidad de grasa corporal, se aprecia un mayor contraste y pues una, una nitidez de la imagen mayor. Podemos apreciar de mayor manera los bordes de cada una de las estructuras, a diferencia de esta radiografía. Y pues existen varios factores también que influyen para la obtención de estas tonalidades, ¿no? Puede ser entre ellos la utilización de una técnica muy baja, también la retrodispersión que se produce al adquirir la imagen, varios, ¿no? Es lo que pretendemos más que todo en este video dejar claro. Aquí tenemos entonces también lo que es una imagen de columna cervical que nos están ofreciendo un bajo contraste, mientras que aquí podemos diferenciar claramente el paso de una estructura anatómica a otra, ¿no? El paso del tejido graso muscular a tejido óseo, y pues cada una de las estructuras la podemos visualizar de manera individual, de manera muy, muy precisa. Pero también podemos nosotros hablar de lo que es la resolución espacial, que la resolución espacial pues es la que nos va a permitir apreciar objetos de muy, muy, muy poco tamaño de manera adecuada dentro de una radiografía. Aquí podemos ver lo que es, puse este ejemplo de una mamografía porque es uno de las modalidades donde más se recalca la importancia de la resolución espacial, porque aquí estamos viendo una, una estructura anatómica que es la mama, que va a ofrecer o va a poseer una densidad uniforme en el aspecto de que más que todo estamos evaluando tejido graso y tejido fibroglandular mamario, pero el cual nos va a ofrecer una tonalidad, unas tonalidades de grises muy, muy, muy similares. Pero ahí es donde entra en juego el papel de la resolución espacial. En el diagnóstico pueden ser microcalcificaciones o nódulos muy pequeñitos, los cuales nosotros pues debemos de demostrárselo o de ofrecerle un estudio de calidad al radiólogo para que él pues pueda determinar si estos son benignos o malignos, ¿no? Y así poder ayudar a salvar una vida. Aquí podemos ver también cómo se muestra aquí a nivel de la axila. Puede ser, bien puede tratarse de una adenopatía, eso ya es pues criterio médico. Entonces más que todo aquí es donde podemos apreciar perdón, la capacidad de la resolución espacial. Hablando un poco también acerca de lo que es el ruido, pues el ruido se dice que es una variación de la densidad óptica, una variación no deseada. Entonces, pues aquí hay varios factores que pueden intervenir también en lo que es
la aparición de ruido. Tenemos que en realidad puede ser la, la radiografía en sí, su composición eh, química en este aspecto de la disposición de los haluros de plata dentro de la misma, dentro de la base, y también lo que es el ruido electrónico ya por parte de los sistemas digitales de adquisición de imágenes, que ya en sí ellos ya ofrecen pues un ruido de fondo ya inherente al sistema, pues. Y aquí pues nosotros podemos apreciar, le puse esta imagen porque esta marca Carestream pues es de las que se pone pues, o sea, pues va a innovar en el aspecto de crear filtros o reductores de ruido. Entonces aquí podemos apreciar o estamos visualizando un filtro que ellos pues pusieron a prueba, que es el Smart Noise Canceling, perdón, Smart Noise Cancellation. O sea, el, el, pues, sistema de cancelación el sistema inteligente de cancelación de ruido, perdón, por sus siglas en inglés. Entonces, vemos una radiografía del lado izquierdo, aquí perteneciente a la estructura anatómica del codo, donde pues se aprecia lo que es el ruido de fondo que aparece aquí por las zonas del tejido graso y muscular, y asimismo dentro de lo que es la estructura anatómica ósea, ¿verdad? Aquí se aplicó el ruido, pues se aplicó el filtro, el filtro inteligente de cancelación de ruido, y vemos cómo mejora la apariencia de la radiografía. Podemos apreciar aquí en las partes blandas y a su vez podemos apreciar también en el hueso. Entonces, más que todo, esos son uno de los factores que van a intervenir en lo que es pues la obtención de una imagen radiográfica de calidad. Asimismo, pues es necesario que hablemos de otro factor que pues nos debe de interesar a nosotros comprender cómo es que funciona, ¿no? Así como lo que es la velocidad, más que todo refiriéndonos a lo que es la pantalla intensificadora, que son estas que podemos apreciar aquí, ¿no? En radiografía convencional pues obtendremos dos pantallas dentro del cassette, y en mamografía pues solamente una pantalla. Esto debido a las características de la película que se emplea en radiografía convencional y en mamografía. Eso siempre teniendo en cuenta, ¿no?, que se pretende una mejora de lo que es la resolución en mamografía, como lo miramos anteriormente. Vemos la composición pantalla, de la pantalla intensificadora, y pues vamos a ver un ejemplo de cómo vino a ayudar en términos de exposición radiológica al paciente o exposición a la radiación al paciente la pantalla, ¿no? Entonces vemos como aquí en el ejemplo nos dice que una exploración pélvica con una pantalla intensificadora radiográfica de velocidad 100 se realiza a 75 kilovoltios pico con 50 mAs y tiene como resultado una exposición cutánea de entrada de 2 ml de aire, o sea 200 ml. Entonces, en segundo caso, tenemos una exploración similar realizada sin pantallas intensificadores, la cual produciría pues una exposición cutánea de entrada de 64 ml de aire, es decir, 6400 ml. De ahí de entrada nosotros podemos ver la diferencia pues significativa del empleo en cuanto a la dosis del que va a recibir el paciente con el empleo o no de las pantallas intensificadoras. Entonces este es eh, el cálculo del factor de intensificación, que nos dice que deberemos de colocar en la parte de arriba la exposición necesaria para
alcanzar lo que es la realización de ese estudio. En este caso fueron, pero sin pantalla, ¿verdad? Que fueron 64 miligramos de aire. Entonces lo vamos a dividir entre la exposición alcanzada para la obtención de la radiografía, pero mediante la utilización de pantallas, que en este caso fueron 2 miligramos de aire. Entonces solamente se divide 64 entre 2 y pues el factor nos da a 32. Aquí apreciamos claramente cómo la utilización de este tipo de, pues de pantalla vino a ayudar a lo que es la, la reducción de la dosis en paciente. Entonces, esa es la función, ¿no? La función de las pantallas intensificadoras. Eh, pues como lo hemos venido estudiando en la clase, el propósito de esto es incrementar una vez que llegan o que impactan los fotones de rayos X con ellas, entonces aumentar lo que es el, el, la interacción de los mismos, pues, traducirlos en luz, solo en pocas palabras, en luz que va a interactuar con la película radiográfica. Para esto también es necesario tener en cuenta que la emisión o el color de emisión de estas pantallas debe corresponder al color de con las cuales van a poder emparejarse la película radiográfica. A eso se le conoce como emparejamiento espectral. Entonces, en pocas palabras, pues eso sería todo lo que tengo con respecto a estos términos. Espero haya sido de su agrado y pues eso sería todo.